Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias por otro sábado que nos regalas, por poder estar aquí reunidos en este humilde local. Gracias, Señor, porque al final hemos podido emitir de nuevo. Te pido, Señor, que estés con todos aquellos que aún estén en camino, con todos los que están al otro lado de la red, con nuestros hermanos Víctor y Fanny que están al otro lado del charco, Señor, en Monterrey. Te pido que allí hagan todo el trabajo que tú tienes pensado para ellos, que tus santos ángeles estén con todos nosotros, que tu Santo Espíritu esté en nuestros corazones, preparándonos para escuchar y para dar. Te lo pido todo en el nombre santo de Jesús, y te pedimos todo para perdón también de nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien. Bienvenidos todos a la escuela sabática de esta semana, que se titula Mayordomos después del Edén. Vamos a ver que hay toda una serie de mayordomía que, bueno, nosotros hemos estado haciendo en las semanas anteriores la mayordomía de lo que era básicamente material, ¿no? Lo que el Señor dejó en nuestras manos a nivel material y que nosotros debíamos administrar, ya sea el dinero, ya sea las posesiones, incluso las amistades, ¿no? Lo que en la familiar, ¿no? Los familiares que nos ha puesto al lado, pero hoy vamos a afrontar, creo que la parte más importante de la mayordomía, hacia donde realmente deriva todo el resto de cosas, ¿no? Vimos como la mayordomía en las cosas sencillas, el hecho de hacer los pequeños trabajos de la mejor manera posible para el Señor, te formaba para cosas mayores, ¿verdad? Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor, ¿no? Y eso mucho es de lo que vamos a hablar hoy también, Es para lo que realmente vivimos. Porque un cristiano que no vive para lo que vamos a hacer hoy, ya no tiene sentido su vida. Hay algo que falta. Vamos a entrar en esto. Para eso vamos a leer el versículo para memorizar de 1 Tesalonicenses 2:4. Dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Fijaros lo que dice. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿A quién tenemos que, que tener la preocupación, entre comillas, de mantener contento? ¿A quién queremos contentar, ¿no? Evidentemente es a nuestro Dios, a nuestro Creador, ¿no? Al que nos da la vida y nos da todo lo posible para poder vivir en Él. Si nosotros andamos sus caminos, le contentamos, ¿no? Y fijaros, lo interesante de todo esto es fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. ¿Fuimos aprobados porque hemos aprobado un examen personalmente cada uno? Todos tenemos como una licencia que dice aprobado por Dios, ya podéis empezar a hablar y a poder predicar. ¿En qué somos aprobados o en quién somos aprobados? Somos aprobados en Cristo. El hecho de aceptar a Cristo, de aceptar que Él es el que nos lleva de la mano a través de su Santo Espíritu, el Espíritu Santo, hace que nosotros seamos aprobados por misericordia suya, por gracia. Y solo eso ya nos hace, pues nos capacita a través de la oración y el estudio para darlo todo lo del Señor, ¿no? Para ser mayordomos suyos. Y ahí es donde entra nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, nos lo pone todo para poder ser mayordomos. En la lección del sábado, sí, al final de todo, dice: al igual que con Adán y Eva, Dios nos confía responsabilidades de origen divino. Sin embargo, desde la caída del Edén, la tarea de la mayordomía ha cambiado, porque, junto con las responsabilidades de cuidar el mundo material, también se nos encomienda ser buenos mayordomos ¿de qué? De las verdades espirituales.
Esa es la realidad. Cuando nosotros hablamos a los demás, ¿qué les estamos descubriendo sobre todo? Las verdades espirituales, que somos seres espirituales. Ahora digamos que hay una corriente en la cual ya se acepta la espiritualidad, ¿no? Pero está ligada más al espiritismo, al espiritualismo, que no a lo que es realmente el espíritu, ¿no? Pues nos toca en este tiempo, más que nunca, explicar las verdades espirituales. Esa es la verdadera mayordomía. Ese es el verdadero servicio, es allí donde tenemos que llegar. Es lo que verdaderamente va a transformar a las personas y va a hacer que luego sean verdaderos mayordomos y seamos verdaderos mayordomos en el resto de cosas materiales, ¿no? Claro, si tú no crees que debe ser, que lo tuyo no es tuyo, pues no te sirve ser mayordomo de algo material. Primero tienes que tener la verdad espiritual dentro de ti, que te transforme tu mente, para luego tus actos sean en consecuencia a esa transformación, ¿no? O sea que fijémonos porque es el trabajo más importante que tenemos. Y fijaros que es algo inmaterial, es algo que no puedes tocar, es intangible. Pero hace que todo el resto de cosas tengan sentido. No, simplemente que nuestra mayordomía que comentamos, que hoy en día consiste en dar el mensaje al mundo, que también remarcar la importancia también de saber adecuar este mensaje para que sea entendido por el mundo, ¿no? Porque es tanta veces la distancia que separa la verdad de lo que la gente, los conceptos que tiene, que realmente debemos pedir a Dios que nos dé la llave para poder llegar a esa persona, ¿no? Con un mensaje que pueda entender, con un cabo que pueda tirar, ¿no? Vamos a ver en qué consiste eso, porque la verdadera mayordomía de las verdades espirituales es reconocer la verdad presente y dársela a los demás. Si no, no estamos siendo mayordomos. Todo lo otro no sirve de nada, si no hacemos eso. Podemos comer bien, podemos vestir correctamente, podemos hacer ejercicio, podemos descansar, podemos hacer cumplir todas las condiciones materiales que nos marca la Biblia, incluso en White. Pero si la verdad presente no es la que estamos difundiendo, ¿qué mayordomía estamos dando? No sirve de nada todo eso, es puramente imagen. Entonces tenemos que ser capaces, con la ayuda del Espíritu Santo, de identificar esta verdad presente. Vamos a ir leyendo y vamos a ver hasta dónde nos lleva todo esto. En la lección del domingo nos dice en el segundo párrafo, dice: el Antiguo Testamento declara algunas características de un mayordomo. En primer lugar, la suya era una posición de gran responsabilidad. Los mayordomos se elegían por sus habilidades y recibían el respeto y la confianza de sus amos por hacer el trabajo. Ahora tenemos que imaginar siempre la posición de Dios y de nosotros los mayordomos, ¿no? ¿Somos elegidos desde cuándo somos elegidos? Desde el principio. Por lo tanto, elige al pueblo que quiere seguir a Cristo. Es la base primera, ¿no? Somos elegidos en Cristo, desde el principio, en Cristo. O sea, no es que caprichosamente el Señor diga, mira, este y los otros no, sino que nos da la elección, dice, sois elegidos en Él. ¿Queréis ser mayordomos míos? ¿Queréis ser los difusores de esta verdad? ¿Queréis tener salud? ¿Queréis tener gozo, paz, tranquilidad? Pues seguidme, ¿no? Sed mis mayordomos y al final seréis hijos, ¿no? De hecho, siendo mayordomos también somos sus hijos, ¿no? Pero seremos luego coherederos con Cristo, ¿no? En la herencia final, ¿no? O sea que la promesa es brutal y eso implica ya una responsabilidad de nosotros, ¿no? Ya nos somos elegidos, por lo tanto tenemos que responder a esa elección con la responsabilidad que nos toca, ¿no? Esta elección y esta promesa es para cada habitante de este mundo. Sí, sí. Lo único que luego tiene que tomar su decisión de seguir, aceptar a Cristo, seguir a Cristo o no. Entonces, si aceptas y sigues, entonces formas parte de esa promesa, si no, no. Exacto. Pero la promesa es para todos. Me refiero que tal vez la gente no crea que es que Dios ya de antemano sabe
o define quién va a ser, ¿no? Antes de que incluso nazcamos. Lo ¿no? sabe seguro. Él lo sabe, pero que la oportunidad la tenemos todos. Sí, sí, todos los desde luego. habitantes, ¿qué hay ahora? 7.000 millones. Pues los 7.000 tenemos la oportunidad. Ahora, el que acepte, pues ese será. Sí, sí. El que no acepte, pues ese quedará fuera. Es lógico. Es predestinación en Cristo. Exacto. Estamos predestinados a la salvación en Cristo, ¿no? Luego siempre hemos dicho, y bueno, y cabe remarcar que en muchas ocasiones el Señor elige a personas muy concretas y tienen que ser esas personas. Hay momentos de dices, tiene que ser Él por lo que sea, ¿no? Entonces, también esto, el Señor tiene potestad y sabe quién va a responder y quién no va a responder, ¿no? Bueno, en este aspecto él eligió a un primer Elías, ¿no? Eligió a un segundo Elías y hoy elige a un tercer Elías. Esto es impepinable. Son personas singulares. Desde antes de nacer ya Exacto. tenían una misión. Dice, en segundo lugar, los mayordomos sabían que lo que les había sido confiado pertenecía a su amo. Esta es la principal diferencia. Los mayordomos saben cuál es su lugar, es decir, no son dueños. O sea, ¿cuántas veces yo recuerdo que antes se tenía una conciencia de cuando te dejaban algo, aquello que te dejaban, que tú tenías que cuidar, lo cuidabas de una manera especial, porque si te lo cargabas, tienes que responder ante el propietario de eso, ¿no? Claro, porque no ibas a cargarte eso que te habían dejado, ¿no? Y además a lo mejor era el único que tenía y tú solo has pedido un favor y te lo ha dejado, ¿no? Pues un poco funciona así, ¿no? Ahora, bueno, tendría que ser así, pero parece que la cosa como que se degenera un poquito, ¿no? Y parece que nos dejan algo y, bueno, lo utilizamos, bueno, y si se rompe o lo que sea, pues bueno, oye, mira, lo siento, ha pasado lo que ha pasado, mira, hay que asumirlo. Se está perdiendo un poquito esa cortesía, ¿no? Y eso se repercute también en lo que nosotros, nuestra relación con el Señor, ¿no? El Señor nos ha dado cosas que tenemos que cuidar como joyas, ¿no? Como oro en paño, que se dice, ¿no? En la expresión. Porque no es nuestro, es suyo, ¿no? Y es de Dios, no es de un amigo terrenal, que también hay que cuidarlo, ¿no? Pero es de Dios, o sea, nos lo ha dado para su cuidado, nos lo ha confiado. ¡Wow! Eso es una responsabilidad, es una misión, ¿no? Para nosotros. En tercer lugar, cuando los mayordomos tomaban para uso propio lo que les había sido confiado, la relación de confianza entre ellos y su amo se dañaba. ¿Sí? Se dañaba y los mayordomos eran despedidos. O sea, mira, esto me lo voy a utilizar para mi uso propio y ya me lo quedo para mí y ya déjame estar, ¿no? Yo ya me ocupo de esto para mi propio beneficio. Entonces, ese es el significado global de mayordomía, ¿no? Por lo tanto, tienes unos bienes espirituales, materiales, tangibles o intangibles, es igual, que se pueden tocar o que no, pero esos bienes tienen que ser para utilizarlos para la obra, para Él también, ¿no? Para llegar a los demás, ¿no? No solo quedártelos para ti, que también tienen que hacerte bien a ti, pero si solo te los quedas tú, se van a estropear. Y entonces ya no serás un mayordomo, serás un ladrón, ¿no? Sí. Estás robando a Dios cuando no estás dando lo que estás recibiendo, ¿no? Esto quizás es lo que más nos cuesta, ¿no? A los humanos, de enseguida nos hacemos nuestras las cosas que Dios nos da y nos da la sensación de que tenemos derecho a un disfrute y perdemos esta conciencia de que realmente somos un eslabón, ¿no? que tiene que hacer su función y que todo está pues para beneficio de la obra de Dios, ¿no? Y eso es difícil de recordarlo continuamente, se nos olvida, ¿no? Ese veo, quiero, tengo, tengo, pasa con las cosas de los demás. Veo, quiero, tengo. Y si a alguien se le ocurre dejártelo, lo quieres tanto que ya te olvidas de que no es tuyo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que alguien nos ha dejado un libro o una prenda o lo que sea? Te gusta tanto que la tienes en tu casa ahí en la estantería y no la devuelves. ¿Pero por qué no lo devuelves? ¿No? Te lo han dejado. Y que luego se cree que es suyo. Sí. Y luego el propietario dice, yo he dejado este libro y no sé a quién.
y no me lo han devuelto y tengo que volver a conseguirlo porque era un gran libro y tal. O sea, eso nos pasa, ¿no? ¿Eh? Con el dinero es con lo que pasa más. Bueno, es un problema ese. Claro, el dinero en el momento que se recibe, se gasta, es más complicado de gastar, de devolver. Pero bueno, es ese concepto, ¿no? Llevado al nivel de lo sagrado, ¿no? Porque el Señor te está dando cosas que son sagradas, ¿no? Isaías 22, del 14 al 18. ¿Quién lo quiere leer? Isaías 22, del 14 al 18. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Fijaros, aquí está hablando de un pecado que alguien ha cometido. Para comprender mejor ese pecado, voy a leeros del 11 al 13 para ponernos en situación y así veremos por qué dice lo que dice después. Luego seguimos, ¿vale, papá? Hicisteis una alberca entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, pero no mirasteis al que hizo esto, ni tuvisteis respeto al que lo ideó antiguamente. Por eso el Señor Jehová de los ejércitos llamó en aquel día a llanto y a lamento, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Pero lo que hubo fue jolgorio y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Os suena algo eso? Yo os dije, afligíos porque lo que habéis hecho no es correcto. Habéis ofendido. Habéis ofendido porque había una misión, había un uso principal para eso que se había construido y se degradó. Y digo, afligíos porque no habéis hecho lo que tenéis que hacer. ¿Y qué habéis hecho? Es igual, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿A qué se asocia también este versículo muchas veces? A la situación actual. Del mundo actual. Exacto. Y sobre todo con respecto a qué evento. ¿A qué evento concreto de la historia? A la segunda venida de Cristo, al fin del mundo. La primera reacción de alguien que no conoce a Dios cuando recibe esta noticia es, bueno, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Como diciendo, la vida son 2 días, ¿no? O 3 días, estamos en el segundo, o algo así, ¿no? Entonces, metámonos en esa situación que estamos ahora. Estamos en ese contexto. Y entonces es cuando viene lo que ha dicho, lo que ha leído mi padre. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será expiado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Es redención para estas personas? No hay redención. No hay redención. No hay perdón ya. Cuando muráis ya. Sigue leyendo, papá, hasta el 18. Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra este tesorero, A este tesorero. A Sebna, el mayordomo, y dile. Aquí había un tal Sebna que era el mayordomo y tesorero, que era el responsable de todo esto que había pasado. Y a ver lo que dice Jehová a esta persona. ¿Qué tienes tú aquí? O a quien tienes aquí, que labraste aquí segundo sepulcro para ti, como el que el lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. O sea, fijaros lo que le está diciendo. Esa desobediencia era como ¿qué? Como hacerse su propia tumba. Cavarse su propia tumba. A ver, ya vamos cogiendo un poquito el concepto de la mayordomía, ¿no? Si nosotros somos infieles en eso, nos estamos cavando nuestra propia sepultura. Y hemos visto que no había redención posible. Si vamos siguiendo en esa línea, ¿no? ¿Qué más? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio
y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra exenta, allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Oh vergüenza de la casa de tu Señor. Oh vergüenza. Oh vergüenza de la casa de tu Señor. Bueno, vemos que la cosa es seria, ¿vale? Dice aquí, Testimonios para la Iglesia, del mismo domingo, abajo de todo, un mayordomo se identifica con su Señor. Un mayordomo se identifica con su Señor, fijémonos, ¿eh? Es como si fuera parte de él. Como si fuera todo suyo. Exacto, ¿eh? Al aceptar sus responsabilidades debe actuar en lugar de su Señor. Y hacer lo que haría su Señor si estuviera a cargo de la situación, ¿no? Siempre nos debemos preguntar, ¿qué haría Jesús? Eso, recordemos, esa pregunta la tenemos que tener siempre, ¿no? ¿Qué haría Jesús ahora en esta situación que yo estoy ahora? ¿Qué haría Jesús? Los intereses de su Señor se convierten en los suyos. Por lo tanto, interiorizamos los intereses de Dios en nosotros, ¿no? Por lo tanto, la misión que Dios tiene para nosotros la tenemos dentro porque sabemos que es lo que Dios quiere para nosotros, ¿eh? La posición de un mayordomo está revestida de dignidad porque su Señor confía en él. Mi Señor confía en mí. Wow. Es muy fuerte eso, ¿eh? Si en alguna cosa actúa egoístamente y se aprovecha de las ventajas obtenidas al negociar con los recursos de su Señor, ha pervertido la confianza con que se lo ha investido. Coge esos recursos y lo que hace simplemente es, por ejemplo, en el tema económico es lo más sencillo, ¿no?, de entender, ¿no? En vez de coger ese dinero y llevarlo para la obra, pues lo haces, pues bueno, que lo metes en bolsa y lo metes en inversiones para tener más dinero por ti mismo, vete a saber para qué. Muy bien. Seguimos la lección del lunes. Nos habla de las palabras usadas para mayordomo en el Nuevo Testamento, que son epítropos y oikónomos. Oikónomos, os dejo en la cabeza oikónomos para que os hagáis una similitud con palabras que nosotros conocemos en español y ya al final hablaremos de esta palabra oikónomos, ¿eh? Epítropos y oikónomos, que básicamente significan administrar, ¿eh? Dice aquí, un mayordomo sabio, al final del segundo párrafo, un mayordomo sabio se prepara para después del regreso de Jesús, más allá del aquí y el ahora, ¿eh? Y para esto nos hace referencia a la parábola de los talentos, ¿verdad? ¿Recordáis la parábola de los talentos? Aquel señor que deja a sus... le da una serie de talentos a cada uno y bueno, uno se los queda para él, el otro lo entierra, ¿no? Bueno, los que realmente sacaron, cogieron esos talentos, los metieron en el banco, ¿no?, y luego recibieron intereses, devolvieron a su señor más de lo que habían recibido, ¿no? Eso es una paradoja, es una similitud a lo que nosotros debemos hacer con nuestros talentos, ¿eh? En ese caso eran talentos, de moneda, ¿no? Pero luego está la parte espiritual de la lección, ¿no?, que es los talentos que nosotros recibimos, ¿no? Los talentos, dice él, que al menos un talento tenemos cada uno de nosotros, pero que tenemos que, como explotarlo, ese talento, ¿eh? Y orar para que el Espíritu pues, nos dé más talentos, ¿no?, y podamos llegar a mucha más gente, ¿no? Cuanto más talentos tengamos, más efectivos seremos en la obra, ¿no? Entonces, no quedarnos dormidos, no quedarnos apagados y decir, bueno, tengo este talento y ahí voy y lo dejo y voy haciendo, y lo guardo ahí para que nadie lo vea y que nadie me lo quite, sino un talento que es exponerse a los demás, y como decía a veces Luis, lo ha expuesto muchas veces, ¿no?, si no expones lo que sabes a los demás, si no te relacionas con los demás, no sabes en qué punto estás, ¿eh? Es como un examen diario, ¿no?
Cuando tú hablas a la gente y la gente te hace preguntas, y entonces tú tienes que responderlas, y ves que realmente no puedes responder muchas de las preguntas, y dices, ¿en qué punto estoy, no? Entonces, ¿eso qué te hace? Puede hacer dos cosas. Una, quedarte sentado y decir, bueno, ya otro le explicará, ¿no? O decir, bueno, voy a ver qué es lo que me está preguntando esta persona, ¿no? E interesarme, ¿y cómo es que esto yo no lo tengo claro, ¿no? Dice Ellen White que tendremos que responder cada uno de nosotros por de nuestro propio conocimiento, bueno, que nos ponga el Espíritu, pero tendremos que poder defender todos los puntos de doctrina, cuando nos hagan preguntas. Solo estas personas podrán triunfar a la hora de llegar a los demás, ¿no? Porque van a preguntar de todo tipo de cosas, ¿no? Y hoy día, cuando tú empiezas a hablar de algo espiritual, empiezan a salir cosas tipo, pues bueno, yo hago Reiki, yo hago yoga, yo hago toda una serie de cosas, ¿no? Yo me relajo, yo hago meditación. Si tú no sabes de dónde viene eso, ¿cómo le vas a explicar nada, ¿no? Es parte de la verdad presente también. Conocerte las artimañas de Satanás, debemos conocerlas y explicarlas. Entonces es un tiempo presente que nos toca estar al día de muchas cosas que a lo mejor hace 40 años no era necesario, ¿no? Claro. Sí, realmente te das cuenta que como cristiano cuando realmente estás creciendo es cuando pones todos estos talentos que Dios te puede haber dado en juego, ¿no? Que en vez de guardártelos en la comodidad de tu propia, en fin, de tu propia intimidad, pues eso lo compartes con los demás, te juegas el tipo, ¿no? Tantas veces, pero que eso revierte luego en que Dios te prospera, ¿no? Realmente, en el sentido de que te da pues más conocimiento para ir cada vez pudiendo contestar mejor esas preguntas, ¿no? Que tú en tu casa, en la tranquilidad de tu casa, te imaginas que te las hacen y te ves muy bien contestándolas, pero cuando estás en la situación, pues a veces ves que realmente no estás preparado, ¿no? Y todo eso es algo que debemos de afrontar, ¿no? Como cristianos, de poner todo eso que se nos da en juego, ¿no? Y ser humildes y no desanimarse por ello, ¿no? O sea, eso es todo lo que nos está sucediendo, ¿no? Todas esas preguntas que surgen y no podemos contestar, no quiere decir que simplemente seamos ignorantes. Lo que quiere decir es que tenemos que ser humildes, reconocerlo y empezar a estudiar y buscar sobre eso, ¿no? Y cuando hayamos adquirido eso, pues el Señor nos pondrá en otra cosa. Y así sucesivamente, ¿no? Porque nosotros también necesitamos crecer. Y haciendo eso crecemos, ¿eh? Si tenemos miedo de hablar a los demás, no creceremos, nos costará más, ¿eh? Nos quedaremos ahí metidos en una burbuja, asimilando lo que los otros asimilan y ya está, ¿no? Cuando tiene que haber un camino personal, en cada uno. Aquí habla de administrar, administrar. Y vamos a leer 1 Corintios 4, 1 y 2. Bueno, si acaso hacemos un resumen, así iremos más rápido porque se me está diciendo muy tarde ya. 1 Corintios 4, 1 y 2 nos habla de administradores de los misterios de Dios. Este es uno de los conceptos más interesantes de la lección. Administradores de los misterios de Dios. Y tú dices, ¿cómo vas a administrar un misterio? Si es un misterio, ¿cómo lo vas a gestionar? Si es un misterio, no sabes exactamente qué es, ¿no? ¿Qué más dice? Habla creo que es Pablo quien habla, dice, irreprensible, como administrador de Dios también. O sea, administramos las verdades de Dios, administramos los misterios de Dios. Evidentemente, una cosa es misteriosa porque no se conoce del todo. Pero en cambio la Biblia nos muestra justo lo que nosotros necesitamos conocer. Porque nuestra mente llega a un límite. La mente antediluviana era una mente, la mente de Adán era una mente, y nuestra mente es otro tipo de mente. Entonces, todo lo que está revelado es porque lo necesitamos tener. Y todo lo que se irá revelando es justo porque lo necesitamos tener para poder hablar a los demás. Por lo tanto, ahí entra la confianza en el Señor de que Él nos revelará todo lo que sea necesario conocer. Hay personas que hasta que postulan que hasta que no comprenda completamente lo que está aquí escrito, con mi mente humana limitada, pues entonces esto no es verdad. Claro, entonces no comprenden lo que es Dios, que no pueden llegar a Dios, entonces no han entendido el concepto de Dios.
Fijaros la parábola, o sea, es como una pequeña contradicción, ¿no? Para conocer bien a Dios significa conocer que Dios es superior a ti y no vas a comprender todo lo que Dios ha hecho y cómo lo ha hecho y por qué lo ha hecho. Solo lo que Dios decida que tú debas comprender. Sino que se lo pregunten a Job. Ah, claro. Job tuvo que aprender de una manera complicada. Pero conocerle es eso. Muchas veces conocemos a un amigo, ¿no? Y cuando lo decimos es que lo conozco como si, ¿no? Lo conozco de toda la vida, ¿no? Pero tú conoces lo que él ha mostrado, ¿no? Conoces cosas de él, y quizás más que otro porque has estado con él toda la vida. Pero seguro que hay cosas dentro de él que tú no acabas de conocer. Y razones por las cuales hacen cosas que tampoco sabes por qué exactamente las hace, ¿no? Solo Dios sabe, ¿no? Cómo es esa persona. O cómo eres tú incluso. Pasa con uno mismo, ¿no? Yo me conozco. Bueno, hasta que el Señor te pone en una situación que dices, ¡buah! Esta situación no la conocía. Y hace que te conozcas un poquito más. Nunca acabas de conocer del todo, pero sabes lo que es cómo es la otra persona. Tienes unos rasgos generales, tienes una idea general de cómo es la otra persona, ¿no? Pues va un poco así con el Señor, ¿no? Pero evidentemente con Dios es un nivel que se nos escapa, ¿no? Dice que estaremos aprendiendo por la eternidad, sobre todo sobre la encarnación de Cristo y su muerte en la cruz. Vamos a estar toda la eternidad pensando sobre ello y descubriendo cosas nuevas. Pues dices, wow, ¿pretendemos comprender ahora la encarnación de Dios, ahora mismo, ahora, hoy? Sabemos que murió por nosotros, sabemos que fue una muerte sustitutoria, sabemos que esa muerte, aparte de representar muerte y resurrección, representa la muerte segunda. Por lo tanto, nos libra del lago de fuego, puenteamos el lago de fuego. Todas esas cosas las sabemos y nos dan la seguridad. Ahora, los detalles de cómo puede ser, es que cuando piensas un poquito, ¿cómo puede ser que él nazca como niño, ¿no? Y que al nacer como niño, cuyo padre es el Espíritu Santo, aún como niño, bebé, ahí, imaginaos el bebé ahí, acaba de nacer, ¿no? Ahí está manteniendo el universo en funcionamiento. Porque así lo dice Elena White, así lo explica. Aún encarnado mantenía el universo en funcionamiento, pero en cambio era un niño y aún no conocía la palabra. La madre lo instruye. Como hombre, aún no conocía la palabra. Hasta los 12 años que se pierde y se lo encuentran en el templo. ¿Qué le dice? Yo estoy aquí donde tengo que estar, en mi trabajo, ¿no? En los negocios de mi padre, dice, ¿no? Ahí ya sabe quién es. Pero hasta ese momento, su madre lo tuvo que instruir. Fijaros lo interesante de todo, ¿no? Pero ¿cómo puede ser si era Dios y mantenía el universo y lo sabía todo? ¿Cómo es posible que tenía que formarse como hombre? Y que podía fracasar en la misión. ¿No se nos escapa absolutamente? Ese equilibrio hombre-Dios no se puede comprender. Pero es cierto, es ahí. Así lo explica la palabra, ¿no? Es que de hecho nuestra lógica, que gracias a Dios tenemos, ¿no? Porque Él nos la ha puesto, no puede ir más allá de las leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces, todo lo que sobrepase a las propias leyes de la naturaleza para nosotros es imposible de abarcar, no podemos simplemente debemos de aceptarlo porque vemos que Dios es misericordioso, que nos ha dado cosas que sí podemos entender con nuestra lógica y que por lo tanto sabemos que todo lo demás también debe ser verdad y por lo tanto lo abrazamos. Pero si se va de las leyes de la naturaleza no podemos comprenderlo bien, ¿no? Exacto. Fijaros, vamos a leer ahora Lucas 12, 35 al 48, porque vamos a ver hasta qué punto la mayordomía cristiana está a la orden del día de hoy, con la verdad presente que conocemos hoy en día. Lucas 12, 35 al 48. ¿Quién lo quiere leer? Esté ceñida vuestra cintura y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor vuelva de la boda, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Dichosos los siervos a quienes el Señor encuentre velando cuando Él vuelva. Os aseguro que se ceñirá
invitará a sentarse a la mesa y vendrá a servirles. Un momento. Primero el concepto de que en el momento que llama a la puerta, ¿qué pasa? Hay alguien presto a abrir, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene ni idea de cuándo llamará? No. Está ahí pendiente porque sabe que ahora va a llamar y cuando llama, flash, abre la puerta. ¿De acuerdo? Está velando, está muy pendiente del momento en el que ha de llamar Cristo. Y luego fijaros lo que dice después. Eso va en relación con lo que presentó Josep en la... Recomendable ver el culto que hizo Josep en la Santa Cena. Es relacionado con la venida de Cristo. La Santa Cena es relacionada con la venida de Cristo. Y fijaros lo que dice aquí, en el versículo 37. A los que halle velando, dice, de cierto os digo que se ceñirá. ¿Qué hizo Jesús con la Santa Cena? ¿No se ciñó? Y hará que se sienten a la mesa. ¿No se sentaron? Y pasando cerca de cada uno, les servirá. Es un reflejo de la Santa Cena. Es un reflejo de la Santa Cena. ¿Y con qué está relacionado aquí? Con el momento de la venida de Cristo, el momento justo de la venida de Cristo. Seguimos, ¿qué dice? Hasta el 38, ¿no? Hasta el 48. Hasta el 48. Sí, Vale. enterito. Y aunque venga a la medianoche o a la madrugada, dichosos si los haya así. Sin embargo, sabed esto, si el padre de familia supiera a qué hora había de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Vale. En la versión de ella dice en la noche o en la madrugada. En las otras versiones, ¿alguien que os dice algo diferente? La segunda vigilia, tercera vigilia. Segunda vigilia, tercera vigilia. ¿Alguien sabe con qué está relacionada las vigilias? ¿A nivel de tiempo? ¿De años? Salmo 94. Salmo 94. Salmo 94. Quien lo encuentre, que lo lea, por favor. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. 1000 años son como el día de ayer que pasó, ¿y como qué? Como una de las vigilia vigilias de la noche. ¿Y qué dice? Que cuando dice que vendrá este hombre, que vendrá el que ha de venir, La segunda entre la segunda, y la tercera. puede ser segunda o la tercera, ¿no? Ese 2 y ese 3, ¿a qué nos está haciendo referencia? 2000 años, tercer milenio. Nos está diciendo que en el cambio del 2 al 3, en el punto, será segunda, será tercera, hay un punto ahí, 2, 3, 2000 años, tercer milenio, sabiendo que las vigilias hablan de milenios. ¿Vemos en qué concepto, todo el rato dónde estamos hablando? Todo el rato estamos yendo a lo mismo. Está en la puerta preparado para abrir. Es la Santa Cena que está, ¿qué? ¿Qué proclamamos con la Santa Cena? Su venida hasta que Él vuelva, ¿no? ¿Cierto? Estamos recordando su venida hasta que Él vuelva. Está aquí representada, por lo tanto, está clarísima su segunda venida aquí. Y además, el tema de los milenios, con las vigilias, en la noche, sabemos que estará oscuro cuando Él venga. Por lo tanto, todo el rato está como poniendo un punto, situación de cómo esperar, cómo debemos esperarle y poniéndonos en una situación para comprender cuándo viene también. Y luego dice ¿qué? Dice, si tú supieras a la hora que viene, ¿no estarías preparado para que viniera? Si tú supieras a la hora que viene el ladrón, ¿no estarías pendiente para abrirle? ¿O para reprenderle o para lo que fuera? Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Y a quién le dice esto? Vamos a seguir leyendo. El 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices estas parábolas a nosotros o también a todos? El Señor respondió, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, a quien el Señor pondrá sobre su casa para que les dé su ración a tiempo? Ajá. Relacionado con todo esto, resulta, ¿quién será el mayordomo fiel y prudente?
Está hablando, por tanto, de dos tipos de mayordomos, uno que es fiel y prudente y otro que veremos que no lo es. Y dará su ración a tiempo. Otra vez concepto de tiempo. ¿Para qué? Para que estén preparados para ese momento concreto de la historia, para poder abrir la puerta cuando llame. Seguimos. Dichoso el siervo a quien cuando el Señor venga lo encuentre haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Ajá. Pero Perdón, ¿no seremos coherederos con Cristo cuando eso pase? Seremos coherederos, ¿eh? El coheredero estará a cargo de todos los bienes, de todo el universo con él, ¿eh? ¿Qué más? Pero si ese siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y empezara a herir a los criados y criadas, a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de ese siervo el día que no espera, a la hora que no sabe, lo castigará y lo pondrá con los infieles. Vale. ¿Hay que saber cuándo hay que abrir la puerta? ¿O no hay que estar pensando, esperando a cuando llame para abrir la puerta o no? Dice que vendrá al momento que no esperan y a la hora que no saben. ¿Por qué? Porque habrán dicho, mi Señor tarda en venir. Porque se ha hecho rebelde. Ni mayordomo ni nada. Claro. El mayordomo debe saber cuándo su Señor viene, porque forma parte de su Señor. Entonces, si forma parte de su Señor, no va a saber lo que su Señor sabe, porque lo quiere revelar. Lo necesario para estar preparado, ¿no? Mayordomo, lo hemos visto, la definición es esa. Y empieza a comer, a beber y a embriagarse ya, dice, bueno, como tarda en venir ya esto no... ¿Para qué? ¿No? Sigamos. El siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad será azotado mucho. Pero el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. A quien se le dio mucho, mucho se le reclamará, y al que mucho se le confió, más se le pedirá. Unos pocos azotados, otros muy azotados, pero todos azotados, ¿eh? La ignorancia no sirve. No es excusa. Ninguno de los que no se salven tendrán excusa. Por lo tanto, fijaros, la mayordomía relacionada con la segunda venida de Cristo, con el momento concreto de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, ¿somos mayordomos fieles si no proclamamos el momento de la segunda venida de Cristo? ¿Somos mayordomos fieles? Hemos visto lo que pasaba con Sebna, recordad, aquel mayordomo que no tenía redención posible. Por lo tanto, ¿es cuestión de vida o muerte? ¿Tiene que ver con la salvación de las almas? ¿Saber cuándo viene Cristo? Creo que está muy expresado aquí, con la mayordomía. Esto tiene... Esto tiene que ver con lo que la lección muestra, no sé si en este apartado más adelante, acerca de la tardanza, ¿no? La tardanza, es que la tardanza no sé quién se la inventó, pero... No. Bueno, es en este... Cuando dice, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen, por costumbre pensar, ¿no? Es decir, que no hay tardanza. No. Él sabe cuándo será, pero es que aparte anuncia cuándo. No dice el día y la hora, pero se puede saber mucho. Porque hablando de los misterios, bueno, los 6.000 años no están reflejados en la Biblia. 6.000 años de pecado y Cristo viene. No se encuentra, pero en cambio si indagas los descubres. Igual que el juicio investigador no está en la Biblia, pero si investigas te das cuenta que existe un juicio investigador previo, ¿no? Hay cosas que sacamos de contexto y que nos perdemos en ella y de ello hacemos una doctrina. La tardanza, es que la tardanza no existe. No hay tardanza, el Señor vendrá cuando tenga que venir, porque Él sabe cuándo es el momento. Pero lo positivo es que sus siervos, los fieles, también sabrán, abrirán la puerta, como dices tú, ¿no? Es que es el mayordomo. El claro. mayordomo abrirá... claro, es que fijaros, ¿qué nos dice Palabras a la manada pequeña? Creo que es, ¿no? ¿Palabra a la manada pequeña es? Sí. Dice, ¿cómo podemos pensar que el Hijo no sepa el momento de cuándo Él va a venir si es Dios, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, sabiendo lo que representaba el mayordomo en la palabra de Dios, en la Biblia, que era incluso a veces era más que un propio hijo, llevaba
era la persona de confianza del propietario. Mirad a José. José, con Potifar, era su mano derecha. ¿Cómo es posible que el mayordomo tampoco lo sepa? La lección nos dice que hasta formaba parte de la casa, de la familia. Por lo tanto, no puede dejar al mayordomo sin saber, sin conocer. Está administrando los bienes de él. Y cuando dice, claro, al corriente de todo, y cuando dice el conflicto de los siglos, ¿no? Que es el momento de la historia, es imposible pensar que el momento más importante de la historia no esté reflejado en la palabra de Dios. Claro. ¿Que esté reflejado? El mayordomo no lo sabe, ¿no? El mayordomo que forma parte, que es la mano derecha, el encargado, digamos, que está justo por debajo del propietario, ¿no lo sabe? Entonces, fijaros lo interesante, el mayordomo está preparado para abrir la puerta. El propietario es como que se ha ido, le ha dejado al mayordomo de encargado y tiene que saber cuándo vuelve para poder abrirle la puerta. ¿Os imagináis al propietario llamando ahí, nadie me abre? ¿El mayordomo ahí durmiendo? No. O dormido en la puerta así, ¿no? Como las vírgenes, ¿no? El concepto es muy interesante. La verdad es que toma un nivel en el tema de mayordomía que te hace despertar, ¿eh? No solo es la administración. Sí, no es solo dinero, ¿no? Bueno, la palabra administrar, de hecho, ad, es intensificar el ministerio. Ad significa intensificar. Entonces, administrar es aún más intenso que ministrar. Es muy, muy interesante. Segunda de Colosenses 2 y 3 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de una plena seguridad, de comprensión, a fin de conocer bien el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En unidad conoceremos esos misterios. ¿Cuáles? Los que el Señor nos quiere revelar. Debemos ser humildes en eso. El misterio que nos muestra, el misterio que nos muestra, nos deja claro, el de la piedad. Vamos a leer 1 Timoteo 3:16. ¿Quién lo quiere leer? Va, 1 Timoteo 3:16. 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es lo que nosotros conocemos de lo que el Cristo hizo aquí. El ministerio de la piedad es la cruz. Perdón, el misterio de la piedad es la cruz. Primero el misterio, Dios fue manifestado en carne, es una evidencia, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne, es evidente, es verdad, es cierto. ¿Comprendemos eso? No, pero sabemos que es cierto. ¿No? Es ese equilibrio el que no nos puede distorsionar, si no nos perdemos. Justificado en el Espíritu. El Espíritu Santo descendió sobre él, es el que le guió toda su vida. Visto de los ángeles, estuvo con los ángeles, por lo tanto estuvo en el cielo también, ¿no? Predicado a los gentiles, por lo tanto ha habido evangelización sobre esto. Eso es evidente, eso hay que hacerlo. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nos ha hablado también de la resurrección, eso también es cierto. ¿Comprendes la resurrección? ¿Tú comprendes que un cuerpo se transforme? Está muerto y que hace y se transforma en una materia que es como lo de los ángeles y sube. No lo comprendes, ¿no? Pero es un hecho, ¿no? Son misterios, pero a la vez son revelaciones. Es lo increíble de la palabra de Dios, ¿no? Como aún sin conocer el total de esa ciencia, tú te sientes gozoso de saberla. Fijaros cómo Satanás tentó a Eva. Le tentó con lo oculto. Le tentó con mayor conocimiento, con decir, mira, te voy a decir cosas que tú no conoces, que no sabes. Mira, si comes de esto, conocerás del bien y del mal. Había cosas que no tenían que conocer.
que no deberían ser reveladas a ellos, ¿no? Y con eso la tentó. Lo mismo pasa hoy. Entonces, el mayordomo nos dice la lección del miércoles que tiene una armadura. No nos deja solos ahí ante el peligro, ¿verdad? Dios nos envía de mayordomos, pero nos da una armadura. Se va, dice, volveré, pero nos deja con una armadura. ¿Y esa armadura qué es? El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia. El apresto del Evangelio. ¿El apresto qué es? Pues, ¿no? Pam, 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 ¿no? Los zapatos, el apresto del Evangelio. Venga, va, muévete, haz algo, predica todo esto, ¿no? Nos da el vigor para poder predicar, las herramientas, ¿no? El escudo de la fe. Todos son cosas intangibles, ¿eh? Pero eso nos mantiene vivos, nos mantiene velando y alertas para ser buenos mayordomos y poder abrir la puerta a tiempo. El yelmo de la salvación, el yelmo se ponía en la cabeza, recordemos, por lo tanto, cubre tu mente, protege tu mente, la salvación protege tu mente, para que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Cuando tú tienes la salvación en tu mente, no te para nada, ¿no? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con eso luchas, ¿verdad? Con eso puedes hablar con la gente, ¿no? Clavas la espada y a veces cuando la clavas hasta el fondo haces que la gente llore, ¿no? O reaccione. Porque has dicho, mira, una estocada de la palabra de Dios, y, ¡guau! Y esa persona reacciona, ¿no? Luego hablaremos de ello, ¿no? Pero es equiparable lo que dice Apocalipsis sobre la espada de dos filos que sale de la boca de Dios, ¿no? Pero en cambio esa espada de dos filos no es esta, no es la palabra de Dios. Es otro tipo de espada con otra comisión, por así decir, de la que hablaremos. ¿Eh? Pero hay un paralelismo entre la espada de dos filos en un lugar con un significado y en otro con otro significado. Mira, pues luego hablamos de esto, ¿eh? Va a ir genial. El libro de la Educación dice, solo se puede leer debidamente la enseñanza de la naturaleza a la luz que procede del Calvario. Hágase ver por medio de la historia de Belén y de la cruz cuán bueno es vencer el mal y cómo constituye un don de la redención cada bendición que recibimos. Cada bendición que recibimos es un don que proviene de la redención, o sea, ¿de qué? De la muerte de Cristo en la cruz. Como Él murió en la cruz, podemos tener bendiciones. Porque somos aceptos, propicios en Él. Por lo tanto, al ser mayordomos de su verdad y al luchar con la armadura, ¿qué hacemos? Recibir sus bendiciones. Para poder seguir luchando. ¿Cómo podremos seguir luchando sin sus bendiciones? Seguimos por fe, porque tenemos el escudo de la fe, ¿no? Por los dardos del maligno van pegando en el escudo de la fe. Si nosotros quitamos el escudo porque estamos cansados de aguantarlo, pues nos cansamos, y nos cantamos, pues los dardos nos pegan, ¿no? Entonces, cuando quedan ahí clavados, luego quítalos, ¿no? Es complicado, ¿verdad? La lucha es peor, es más complicada. Te hieren, pueden ser mortales. Claro, te hacen daño. La fe siempre tiene que estar puesto el escudo. La lección del jueves tiene otro texto de Elena White y es sobre la responsabilidad del mayordomo, ¿no? Que Dios desea colocar al hombre en una relación directa con Él. Es lo que desea Dios, para nosotros. Relación directa con Él. Él conoce el principio de la responsabilidad personal en todos sus tratos con los seres humanos. Intenta promover un sentido de dependencia personal y mostrar la necesidad de una dirección personal. Sus dones son confiados a los hombres en forma individual. Cada uno tiene una responsabilidad concreta. Cada persona ha sido hecha un mayordomo de responsabilidades sagradas. ¿Qué es sagrado? El concepto sagrado, santo, apartado para uso santo. Por lo tanto, es una cosa que no se puede tomar a la ligera, ¿no? Son responsabilidades que tienen repercusiones en el cielo y en nuestra salvación y en la salvación de los demás. Eso tiene que pesar, Entonces tienes que cuidar las cosas de una manera diferente, ¿no?
Cada una debe cumplir su tarea de acuerdo con las indicaciones del dador. Hay un libro de instrucciones. Y cada una debe rendir cuentas a Dios del desempeño de su mayordomía. Todo esto lo tendremos que poner ante Dios. Tendremos que decir, bueno, ¿y esto qué ha pasado aquí? No, es que tenía prisa, no tenía tiempo, es que me da vergüenza. Hay una frase que nos dice la lección, el siguiente párrafo: el éxito a la vista de Dios dependerá más de nuestra fe y de nuestra pureza que de la inteligencia y el talento. Eso es cierto. ¿Quién pone la inteligencia? ¿Quién pone la sabiduría? ¿Quién pone el talento? ¿Qué es el don? El don del Espíritu. Todos los dones están en el Espíritu Santo. Por lo tanto, puede darte el don que tú necesites. O sea, que no sirve decir, no, es que yo no soy, yo no puedo, soy inferior, no llego. Llegarás a donde quiera el Señor que llegue si te pones en sus manos, ¿no? La verdad es que no hay límite para aquel que se pone, ¿no? Miremos a Elena White, ¿no? De pequeña ya, con el golpe en la cabeza, con todo ahí, siempre a punto de morir, y llegó a los 80 y pico de años, ¿no? Pudo vivir con salud, incluso teniendo grandes enfermedades, ¿no? Y no era una lumbreras, que digamos, ¿no? Incluso para escribir tenía gente que le escribía lo que ella decía, para que quedara mejor escrito, ¿no? O sea que muchas veces creemos que debemos ser como realmente premios Nobel, ¿no? Para poder comprender las cosas, y no es cierto, ¿no? La palabra de Dios es una cosa viva que nos abre el entendimiento a todos, ¿no? Tengamos el nivel que tengamos a nivel mental, no por tener mucho nivel mental a veces entiendes mejor las cosas, ¿no? No tiene nada que ver, es decir, que es Dios el que abre camino en nosotros, ¿no? Y nos da el entendimiento. Y muchas veces el querer tener un nivel superior de mente o de inteligencia hace que nos obsesionemos con ciertas cosas y no veamos la realidad, ¿no? Dice, es la sencillez y la humildad de corazón lo que hace que captes o no captes. Si en ti hay ego, pues no puedes captar, es imposible. Eso no te entra. Lo que dice Elena White en Conducción del Niño con respecto a la educación, dice, si tuviéramos que elegir entre dos lecciones, no podríamos dar ninguna lección más a nuestros hijos, tuviéramos que elegir entre dos lecciones, una lección teórica de conocimiento y una lección práctica de la vida diaria, como por ejemplo lavar la ropa, los platos, el no sé qué, dice, indudablemente la lección práctica. Esto sería mucho más beneficioso. Déjense los libros. Indudablemente la lección práctica. Por todo lo que aporta a la persona en su mayordomía, es decir, en las pequeñas cosas, hacerlo todo bien, hacerlo todo correcto para el Señor, eso hace más por esa salvación de esa persona que conocer toda la palabra de Dios y quedarte sentado en el sofá y no hacer absolutamente nada, ¿no? Está aplicando el Evangelio más a esa persona que el que conoce todo, ¿no? Eso te tumba, te tumba. ¿Quiere decir que no hay que estudiar? No, no quiere decir eso. Quiere decir que no podemos obviar las pequeñas cosas, porque son la que realmente nos da el gozo y la felicidad, dice Elena White. El gozo y la felicidad vienen por esas pequeñas cosas diarias, gestos de cortesía, esos gestos, esa limpieza, esa higiene, eso es lo que te da gozo y tranquilidad. Y en el trabajo es cuando te das más cuenta de que te estás disciplinando, ¿no? Digamos, coger buenos hábitos en las pequeñas cosas luego te habilita para cuando recibes el conocimiento poder de alguna forma entenderlo, aceptarlo y aplicarlo, ¿no? Te habilita, ¿no? El hacer bien las cosas pequeñas, ¿no? Te prepara para lo grande, que es lo espiritual, al final. Te prepara para comprender lo espiritual, porque hay un equilibrio entre cuerpo y mente. Tú haces una cosa, el cuerpo lo hace bien, y entonces eso repercute en tu mente, ¿no? Te da confianza, te da seguridad también, hacer las cosas bien. Y al final, ya el viernes, vamos a hablar sobre esa palabra que hemos dicho, ¿no? Oikonomos. Oikonomos, que es la palabra para el mayordomo, que también se dice oikonomía. ¿Suena de algo? Mayordomo es economía.
Es economía. La palabra viene de ahí. Y si lo buscáis, economía, dice raíz griega oikonomos. Por lo tanto, fijaros cómo... Y luego el significado es el que está sobre una casa. Sobre una casa. Por lo tanto, está administrando una casa. Y en una casa hay familiares. Hay personas, hay cosas, pero también hay personas. Es impresionante, el significado. Es un ministro. Es un ministro. Todo lo que hemos dicho tiene que ser una definición de un ministro. Y todos nosotros debemos ser ministros y administradores de nuestra casa. De lo que podemos administrar, ¿no? Imaginaos ahora entendemos esa figura del padre de familia como Cristo, administrador de la familia, mayordomo también de la familia, que le ha puesto la familia a Dios a su cargo, ¿no? Todo liga, todo se va comprendiendo, ¿no? Pues nada, por último la pregunta que nos hacen el viernes: en lugar de asumir responsabilidad de comer el fruto prohibido, ¿qué le dijo Adán a Dios cuando éste le preguntó qué había hecho? Uy, eso fue ella que me lo dio y claro, no me pude negar, ¿no? Y ella que dijo, no, fue la serpiente que es que era muy bonita. ¿no? Tenemos que asumir la responsabilidad de mayordomía, con todo. Las equivocaciones también las podemos asumir, tenemos abogado, por lo tanto, no somos superhéroes. No somos superhéroes, tenemos una armadura, pero esa armadura no implica que no podamos caer, como hemos dicho antes, ¿no? Lo importante es volverse a levantar, volver a poner el escudo para que no lleguen los dardos y seguir por fe, ¿no? Bueno, es impresionante la lección, la verdad es que... Bueno, pues hasta aquí la lección de hoy.